Santo día, queridos legionarios, en este nuevo día 12 de diciembre del 2022, día de la emperatriz de América. Por eso estamos de solemnidad, celebrando a la Santísima Madre de nuestro Señor Jesucristo bajo su advocación de Nuestra Señora de Guadalupe. Hace 4 días la celebrábamos también en otra solemnidad, su Inmaculada Concepción. 2 solemnidades que nos preparan para la gran celebración del 25 de diciembre, el Emmanuel, el Dios con nosotros, aquel que es invisible que se hace visible, y que aquel que es infinito se hace limitado, pero lo más importante, se hace uno de nosotros. Pedamos entonces a Dios, que nos ha concedido tantas gracias, una gracia más para hacer esta 17ª reflexión sobre la Legión de María, para que esta labor sea para su mayor gloria y bien de la Legión de María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, Padre nuestro, derrama los dones de tu Espíritu sobre el mundo. Enviaste al Espíritu a tu iglesia para iniciar la enseñanza del Evangelio. Que sea ahora tu Espíritu el que continúe trabajando en el mundo a través de los corazones de todos los que creen en ti, por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estamos desarrollando el capítulo número 2 de la Legión de María, que trata sobre la finalidad, y ya nos ha quedado sumamente claro que la finalidad de la Legión es la gloria de Dios. Por lo tanto, entonces, la Legión nos propone alcanzar esa gloria a través de la santidad. En definitiva, el ser humano, de la única manera que le puede dar gloria es a través de su propia santidad. Y la Legión nos propone que esa santidad la alcancemos a través de la oración y de la colaboración activa. Y entonces estábamos destacando, siguiendo las palabras del manual, que la colaboración activa bajo la dirección de la jerarquía a la obra de la Iglesia, es decir, nuestra colaboración activa será a la obra de la Iglesia. Y estábamos viendo entonces la obra de la Iglesia que nuestro Señor Jesucristo justamente encomendó, es la predicación del Evangelio. La obra que la Iglesia debe hacer es la predicación del Evangelio. Como ven ahí, en el capítulo 40 del manual legionario, ese es el manual que está ahí abierto en esa página, tiene un capítulo que dice: predicad el Evangelio a todas las criaturas. Estamos en el capítulo 2, este es el capítulo 40, así que nos falta tiempo para llegar a ese capítulo. No lo vamos a desarrollar, en su momento lo haremos, pero si alguien quiere ir al capítulo 40, ahí entonces verán que justamente la Legión pide justamente que hagamos esta obra, que prediquemos el Evangelio. Y lo que está al lado de esa imagen son las palabras que decimos, ¿no es cierto?, cada vez que rezamos las oraciones del comienzo, del inicio, en la Junta Legionaria, y que también los hacemos en estos videos. Enviaste el Espíritu a tu iglesia para iniciar la enseñanza del Evangelio.
¿no es cierto? ¿Y qué le estamos pidiendo en esa oración? Que Dios que envíe su Espíritu, y como vemos, ¿no es cierto?, la Legión, ven aquí en la tésera, es el Espíritu Santo que se va a derramar a través de la Santísima Virgen para traer las gracias. Muy bien. Y ese Espíritu, justamente, la misión principal es la enseñanza del Evangelio. Por lo tanto, entonces, habíamos dicho que hoy celebramos la solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe. Y vamos a ver que justamente ella va a hacer esta obra del Espíritu Santo que su Divino Hijo dejó a su iglesia, que es la predicación del Evangelio. Ahí están unas palabras que la Virgen dijo: no se entristezca tu corazón, ¿acaso no estoy aquí, yo que soy tu madre? Y nosotros nos quedamos mucho en esas palabras, y está muy bien, cómo la Virgen con su ternura maternal llevó, ¿no es cierto?, habló a Juan Diego y llevó un mensaje al pueblo indígena. Pero no es el mensaje que llevó a la conversión al pueblo indígena. Este es el mensaje. Es decir, fíjense ustedes cómo habíamos visto que Aquila y Priscila habían ayudado a este apóstol Apolo a conocer más profundamente el Evangelio. Él ya creía que el Mesías que Dios había mandado a su pueblo de Israel era Jesucristo, y aunque lo habían crucificado, él justamente predicaba: sí, el Mesías ha venido y ha dado su vida por nosotros. Pero el conocimiento pleno se lo van a dar justamente este matrimonio, como habíamos dicho, a través de lo que ellos habían aprendido del mismo apóstol San Pablo, que había aprendido el Evangelio, ¿no es cierto?, por revelación de nuestro Señor, o sea que en un principio él también lo ignoraba, y peor todavía, había perseguido y a muerte el primer mártir, San Esteban. Está ahí San Pablo aprobando, cuidando los mantos de todos los que se habían sacado para con más facilidad tirarle piedras, apedrearlo a San Esteban y así matarlo. Ahí estaba San Pablo, ¿no es cierto?, que después va a ser instruido por el mismo Dios y por un tal Ananías que lo va a bautizar sobre justamente el Evangelio, la nueva, lo que Cristo trajo. Muy bien, lo mismo, ¿no es cierto?, que hizo Aquila y Priscila, va a ser la Santísima Virgen con el pueblo indígena. La Virgen se aparece después de 30 años, un poco más, que ya los misioneros estaban tratando de convertir a los indígenas, pero prácticamente con muy poco fruto. Y de un día para otro, con esta imagen, los indígenas se van a empezar a convertir masivamente. Entonces, es la Santísima Virgen, no con sus palabras, sino con su imagen, y por eso quiso que milagrosamente quedara esa imagen, les va a predicar el Evangelio. Miren, la cristiandad no se transformó o se realizó a lo largo de los siglos. Hubo 300 años, como dijimos, que estuvo bajo la persecución del Imperio Romano, por lo tanto, bajo tierras, en las catacumbas, celebraban las misas. Después el imperio se convirtió y pudo edificar templos y empezar la misión en todo el mundo conocido para llevar el Evangelio.
pero siempre se encontraban con pueblos analfabetos porque eran muy poquitos los que sabían leer. Es decir, lo que hoy nos parece que fue la iglesia, ¿no es cierto?, que especialmente entre los protestantes, cada pastor va con su Biblia en la mano a predicar, no fue eso, no fue eso. Es decir, la fe se transmitía vivamente, si bien los evangelios habían quedado escritos, los hechos de los apóstoles, aunque les llevó San Juan, el último apóstol, muere cerca de los 100 años, así que estamos hablando casi al final del primer siglo de la era cristiana. Recién quedó terminado de escribir el Nuevo Testamento, pero no era que cada apóstol tenía una Biblia y que le dejaba entonces a cada uno que iba predicando y convirtiéndole: acá tenés la Biblia, esto es lo que tenés que predicar. Ni todos los libros estaban todos juntos. Eso es una cosa que nace con el invento de la imprenta. Y si quieren más todavía, ¿no es cierto?, los protestantes que les gustan tanto citar un capítulo, un versículo, tampoco la Biblia está escrita de esa manera, con versículos, con capítulos. Eso lo hizo un obispo de Inglaterra. Es el que va a componer ese himno hermosísimo que cantamos la solemnidad de Pentecostés, Veni Santo Espíritu, que va, ¿no es cierto?, para facilitar las cosas y ubicar los textos, dividirlos por capítulo y por versículo. Antes, ¿no es cierto?, se decía en el libro de los Salmos, y había 150 salmos, ¿no es cierto? Y habría que ver dónde estaba. O en el libro, como lo hace nuestro Señor Jesucristo en las citas que hace, ¿no es cierto?, de la Escritura. Como dice la Escritura, dice nuestro Señor, no está diciendo como dice el profeta Isaías en el capítulo 3, versículo 4. Es decir, ¿qué quiere decir todo esto? La predicación era un testimonio, era de viva voz. Y por lo que siempre hemos dicho, ¿no es cierto? Y por eso el testimonio más grande de esa fe que de viva voz transmitían era la misma vida de los apóstoles. Por eso uno se pregunta, 300 años de persecución, porque Dios, ¿no es cierto?, no abrevió ese tiempo. Pero fue necesario ese tiempo, ¿no es cierto?, donde la predicación era la misma vida. Mira cómo dan la vida a esa gente. No pueden estar equivocados. A nosotros hoy no hay fe y no se nos cree, porque justamente sí tenemos las Biblias, tenemos un montón de material, pero nos falta justamente en nuestras propias vidas, los que decimos creyentes, ¿no es cierto?, en nuestras propias vidas, justamente esa convicción de dar la vida. Y si Dios no nos pide dar la vida, por lo menos dar todo lo que tenemos para la difusión del Evangelio. Y eso es justamente como el Evangelio se difunde, y eso es lo que la Virgen hace justamente con los indígenas, especialmente de México. ¿Por qué? Porque esa imagen, los indígenas tenían justamente sus creencias. Como dijimos, no había pueblos ateos antes, pero como ahora lo vamos a ver en San Pablo, creencias justamente como lo dice la Sagrada Escritura, ¿no es cierto? Un pueblo que camina en tinieblas. Vino, dice el comienzo del Evangelio de San Juan, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. La luz vino, pero las tinieblas, la oscuridad no quiso recibirla. Entonces, en un mundo que estaba en tinieblas, pero creían en un ser superior, pero lamentablemente en la mayoría le daban culto al demonio y no a Dios.
Entonces los indígenas tenían un montón de creencias y el manto de la Virgen es la predicación del Evangelio, no sus palabras, sino el manto de la Virgen, porque todo lo que los indígenas creían va a aparecer en el manto, pero ya justamente dándole el sentido verdadero. Ven, esta flor, ahora la vamos a ver mejor, que la Virgen lleva, ahí dice, la flor se llama, no sé cómo se pronuncia, pero Nahui Olin, y era el máximo símbolo y representaba la presencia de Dios. Es la única florcita de ese tipo, hay un montón de otras flores, pero es la única, y está justamente en el vientre de la Santísima Virgen, diciendo, acá está la divinidad. Pero no está diciendo que la Virgen es la divinidad, sino lo que lleva en su vientre, porque esta cinta, y como decimos en el idioma español, una mujer está encinta, quiere decir que está embarazada, la Virgen está encinta. Incluso en la imagen se ve con toda claridad que el vientre de la imagen del manto de la Virgen de Guadalupe está abultado porque está embarazada. Entonces el fruto de sus entrañas contiene a la divinidad. No me puedo detener, ¿no es cierto? Aparte no soy un experto, y hay muchos libros muy buenos, ¿no es cierto?, que va hablando del simbolismo según las creencias del indígena, ¿no es cierto?, de todo lo que el manto representa. Es decir, en las catedrales de los primeros 1000 años, y que uno va a Europa y ve esas catedrales, ¿no es cierto?, hermosísimas, están lo que se llaman los vitraux, es decir, las ventanas de vidrio, pero en esas ventanas está justamente toda la historia de la fe, que está contenida en la Sagrada Escritura. La gente mira eso, ve eso, ¿no es cierto? Y entonces ahí se le ilumina la fe, lo que nos han enseñado, lo que nos han predicado. Muy bien, lo que hace la Santísima Virgen es eso, es decir, mostrar esta imagen donde justamente el sol que era la divinidad de los indígenas, está detrás de la Santísima Virgen. Y así podríamos detenernos con un montón de detalles que son pero enormes, que es lo que llevó a la conversión. Es decir, la predicación extraordinaria que la Santísima Virgen de Guadalupe hace del Evangelio para que lo que ellos creían, vean que estaba equivocado y lo entiendan, según los símbolos que ellos tenían, cuál es la verdadera fe. Y por eso la aceptaron. Ve, los misioneros, los franciscanos, con toda su mejor voluntad e incluso dando su propia vida, justamente no lograban la conversión porque no sabían cómo hablarle al indígena, pero mejor todavía, cómo hablarle en su propia simbología para que rápidamente entendieran. Por lo tanto, entonces, ahí tenemos lo que hoy toda la Iglesia celebra, la obra magnífica de la predicación del Evangelio que la Santísima Virgen, bajo su vocación de Guadalupe, realiza en este nuevo mundo que se acaba de descubrir, y ella entonces lo abre con su predicación, que es su manto, para los habitantes de esta tierra, no para los que vienen, ¿no es cierto?, que ya vienen con la fe, para los habitantes de esta tierra, para que entonces se abran a la fe. Así entonces le predicó la Virgen. Y entonces ahora vamos a ver cómo esto está en sintonía justamente con lo que los apóstoles, que nuestro Señor Jesucristo manda a predicar, y estamos nuevamente en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo
17. En el video anterior hablamos del capítulo 18, donde encontrábamos a este matrimonio que alojó a San Pablo y que después adoctrinó, evangelizó a Apolo. Un capítulo antes, es decir, que este hecho es antes de lo que vimos en el video anterior, tenemos entonces a San Pablo en Atenas, es decir, que estamos en el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles y empezamos en el versículo 16. Dice el texto sagrado: mientras Pablo los aguardaba en Atenas, se consumía interiormente su espíritu al ver que la ciudad estaba cubierta de ídolos. Es decir, lo que le pasa a San Pablo fue lo que encendió el corazón de la Santísima Virgen, podríamos decir, de Guadalupe, al ver, ¿no es cierto?, San Pablo recorrió a Atenas y llegó a un lugar que se llama el Areópago, donde, acá más o menos se lo trata de representar, ve, esta es una imagen de un dios, pongamos que es Júpiter, el dios de la guerra. Y así tenían imágenes de dioses para todas las cosas. El dios de la fertilidad, que era una mujer, el dios de la lluvia, el dios de las cosechas, el dios de la guerra, Martes, y así sucesivamente. Y cada uno tenía su imagen y le rendían su culto según las necesidades que van teniendo. Y San Pablo entonces empezó a ver todo eso, todo ese paganismo, y ¿qué dice? ¿No es cierto? Se consumía interiormente su espíritu al ver la ciudad que estaba cubierta de ídolos, ¿no es cierto? No el verdadero Dios al que hay que adorar, sino de ídolos para pedirle cosas, como nosotros tenemos, ¿no es cierto?, hoy día tantos ídolos. El dinero para nosotros es un ídolo, la salud para nosotros es un ídolo, ¿no es cierto? El placer para nosotros es un ídolo. Muy bien, él se consumía interiormente y disputaba en la sinagoga, porque iba con los judíos y también con los que se querían convertir, y en los foros todos los días con el que se encontraba. San Pablo no dejaba de predicar, como él lo va a decir, predicando con ocasión o sin ocasión. Y hablaba dice el texto en el capítulo 17, versículo 18, también algunos de los filósofos de Atenas, y algunos decían: ¿qué quiere decir este siembra palabras? Así lo llamaban. Y otros decían: parece que es pregonero de dioses extranjeros, porque les anunciaba a Jesús y les anunciaba a Jesús y su resurrección. En el versículo 19 dice: con que lo tomaron, ahí tienen, este sería el Areópago, la Acrópolis es una cosa mucho más grande, donde estaba el Areópago. Evidentemente esto es una pintura, una representación. Al último vamos a estar viendo las ruinas que todavía quedan. Con todo lo tomaron y lo llevaron justamente al Areópago. Él se paseaba por todas estas partes y lo llevaron aquí. Este es el Areópago. Podemos saber, así dice el texto, podemos saber qué es esta nueva doctrina de que tú hablas. ¿Por qué traes porque traes a nuestros oídos cosas extrañas? Por lo tanto, queremos saber a qué viene todo esto. Pues todos los atenienses y los extranjeros residentes allí no gustaban más que de decir y oír novedades. Esto lo dice el texto, ¿no es cierto? Hechos de los Apóstoles
17, es decir, pinta a los atenienses como personas que querían estar hablando y oyendo novedades. Ahora apareció este tal San Pablo o Pablo y está hablando de una novedad, de un Dios que parece que ha resucitado. Y entonces San Pablo, reunido en el Areópago, les dijo así: varones atenienses, en todas las cosas veo que sois extremadamente religiosos, porque al pasar y contemplar vuestras imágenes sagradas, hallé también un altar en que está escrito. ¿Qué está diciendo San Pablo? He recorrido la ciudad, especialmente el Areópago, y he encontrado todos los dioses. Por lo tanto, ustedes son extremadamente religiosos, los hombres más religiosos del mundo. Eso es lo que le está diciendo San Pablo. Es decir, hablarle a ustedes de Dios o de dioses va a ser lo más fácil. Pero, dice San Pablo, hallé un altar que está vacío y está escrito al Dios desconocido. Es decir, fíjense en ustedes, tenían dioses para todos, pero por si nos olvidamos uno que no lo conocemos, vaya a saber por qué, igual, le hacemos su pedestal, lo adoramos, que no le podemos hacer imagen porque no sabemos quién es, ¿no es cierto? Pero ahí estaba con su dedicatoria al Dios desconocido. Eso que vosotros adoráis sin conocer es lo que yo os anuncio. Esa frase es célebre. Eso que vosotros adoráis sin conocerlo, eso es lo que yo estoy anunciando. Dios que hizo el mundo, y ahora empieza justamente a ese Dios que ellos, si hay algún Dios que no conocemos, lo queremos adorar, porque es Dios. Entonces San Pablo dice, bueno, ustedes están adorando un montón de cosas que no son Dios, como nosotros en nuestro tiempo. Entonces, pero por su gran religiosidad, también han dejado un espacio. Y en eso los atenienses nos superan, porque nosotros no dejamos ningún espacio a la posibilidad de adorar en serio al Dios verdadero. Porque al Dios verdadero nosotros no lo adoramos, porque lo queremos a nuestra utilidad. Señor, danos trabajo. Señor, danos salud. Ese no es el Dios verdadero. Ese es una superstición que nos hacemos nosotros para tener lo que realmente nosotros queremos y adoramos. Cuando nos sucede lo que nosotros no queremos, terminamos con todos los falsos dioses que tenemos y también con el Dios verdadero. Ya no nos interesa más. Entonces los atenienses nos superaban hace 2000 años atrás muchísimo más. Vivían en la misma superstición que nosotros, pero por lo menos si hay algún Dios al que no le estamos dando culto, muy bien. San Pablo, esta es una predicación magistral que queda en la historia, y esto está grabado incluso ahí en el Areópago. Ahora cuando la gente lo va y lo visita, ve, ahí lo están viendo cómo está en la actualidad, si bien está medio reconstruido, porque pasó el tiempo, hubo guerras y un montón de otras cosas. Ahí está esto que estamos diciendo y que está en la Sagrada Escritura, ¿no es cierto?, como una de las predicaciones del Evangelio más lúcidas hecha por los apóstoles de nuestro Señor. Entonces, eso que vosotros adoráis sin conocerlo es lo que yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo cuanto en él es y se contiene. Este, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos de manos humanas, ni es servido de hombres como si necesitase de algo. Algo que a veces no entendemos, que Dios no necesita de nada ni de nadie, siendo Él quien da a todos vida y aliento.
Él hizo de un solo hombre el linaje, para que habitase sobre toda la faz de la tierra, habiendo fijado tiempos y determinado los límites de su habitación para que buscasen a Dios, tratando a tientas, como hacían los atenienses, ¿no es cierto? Bueno, porque no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos y nos movemos y existimos, como alguno de vuestros profetas ha dicho, porque somos linaje suyo. Ven, incluso San Pablo cita, este era un pueblo, los griegos pasan a ser los hombres sabios de toda la humanidad, de toda la humanidad. La filosofía griega es la que alcanzó la sabiduría máxima. Después, especialmente, Santo Tomás de Aquino tomará toda la sabiduría griega y justamente la unirá a la fe y hará lo que se conoce, ¿no es cierto?, como la suma teológica, la exposición más clara, porque no hay una contradicción entre la fe y la razón. Los griegos van por la luz de la razón, pero uniéndola con la fe, que es lo que está haciendo San Pablo en esta predicación, obtenemos entonces el conocimiento perfecto a través de la naturaleza y de la revelación de Dios, justamente de la realidad, Hoy que hemos abandonado la fe y que hemos abandonado la luz de la inteligencia, la gente ya no sabe para qué vive. Hay una filosofía que se llama equivocadísima, el existencialismo, que justamente su gran pregunta es ¿qué es la existencia? Y ya esto ya justamente ya está solucionado hace 2000 años. Siendo así linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad, sigue diciendo San Pablo, sea semejante a oro, plata o piedra, esculturas de arte o de ingenio humano. Y acá está algo importantísimo, escuchen bien. Pasando pues por alto los tiempos de la ignorancia, es decir, le está diciendo, muy bien, aunque ustedes le están dando culto, ¿no es cierto?, a la piedra y a todos los demás, este Dios que creó a todos los hombres pasa por alto ese tiempo de la ignorancia. Le está diciendo ignorantes, igual que somos ignorantes nosotros. Pero eso por lo menos lo reconocían porque le habían hecho un monumento a un Dios desconocido. Si no lo conocemos porque algo ignoramos, ¿no es cierto? Por lo menos se creían un poco ignorantes, aunque estaban llenos de dioses, pero falso evidentemente. Nosotros justamente, el Dios de la tecnología, ¿no es cierto? Creo que con el Dios de la tecnología ya conseguimos todo por nosotros mismos. Pasando por alto el tiempo de la ignorancia, pero esto lo dijo San Pablo hace 2000 años, nosotros ya no tendríamos que ser ignorantes, y la humanidad dejó de ser ignorante, pero desde que empezamos a perder la fe, volvimos nuevamente a las tinieblas y a la oscuridad en que vivimos ahora. Dios ahora, dice, anuncia, San Pablo le dice a ellos, a los hombres que en todas partes se arrepientan, porque Él ha fijado un día en que ha de juzgar el mundo en justicia por medio de un hombre que ha constituido, dando certezas a todos, resucitándolos de entre los muertos. Ahí termina el discurso de San Pablo. Cuando los atenienses van a escuchar resurrección de los muertos, se van a reír, se van a burlar y le van a decir, otro día te vamos a escuchar. Y uno dice, ¿por qué? Porque ese punto, justamente de resucitar de los muertos, le tiraba por tierra todo lo que los atenienses creían. Ellos, con la luz de su inteligencia, habían descubierto, especialmente Platón, uno de sus grandes filósofos, que la humanidad algo había hecho, y que por lo tanto, justamente, pero hermosamente, con una luz en la inteligencia enorme, decían, el hombre busca la justicia, pero la justicia no se da, por lo tanto, en algún lado tiene que existir, no se puede buscar algo que no existe.
El hombre busca la hermosura, pero hay cosas hermosas, pero no se da en su plenitud. Tiene que en algún parte de estar la hermosura en su plenitud, que es lo que el hombre desea. Se daban cuenta que el alma, el espíritu, ¿no es cierto?, del hombre estaba creado para lo infinito, y acá ninguna de las perfecciones que el hombre busca se da en ese grado, salvo en nuestro tiempo, que estamos tan animalizados, tan corrompidos, ¿no es cierto?, que nos conformamos bebiendo cerveza, viendo partidos de fútbol, y el sexo y tantas otras cosas más. Pero justamente, y los griegos entonces, a través de la sabiduría, incluso de la práctica de la virtud, Aristóteles ha escrito cosas maravillosas sobre las virtudes, que después justamente lo tomarás Santo Tomás de Aquino para explicar las virtudes cristianas. Y por lo tanto entonces ellos decían, no, nosotros nos tenemos que liberar de esta vida, de este cuerpo, de todo esto, para alcanzar justamente donde está la plenitud de todo, donde justamente nuestro corazón va a descansar, como muy hermosamente lo dice San Agustín. Y vuelvo a decir, no hay santo que haya usado frases más hermosas que San Agustín. Señor, nos has creado para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. No encontraremos paz en esta tierra hasta que descansemos en Dios. Y en esta tierra solamente la podemos encontrar en Dios, no en los ídolos que nosotros nos hacemos. Y por lo tanto, entonces, los griegos decían, si somos virtuosos y morimos practicando las virtudes, entonces vamos a llegar a ese punto. Ahora que nos diga que, bueno, ese hombre que pasó haciendo el bien, ese Jesús de Nazaret, y que incluso dio la vida, volvió a la vida, volvió a este mundo, eso es inaceptable. ¿Cómo va a volver a este mundo si esto es un castigo? ¿Se dan cuenta la luz que tenían estos griegos? Y solo con su razón habían dicho, no, acá estamos pagando, nosotros eso no lo entendemos. Yo me canso de explicarle a la gente, y la gente piensa que este mundo con todo lo que hay es lo que Dios creó para nosotros, que esto, ¿no es cierto? Sí, que gracias a Dios que nos da un nuevo día de vida, y si se murió aquel que de gracia se murió, no entendemos nada. El que se murió, si se murió en gracia de Dios, bueno, ahora va a la plenitud que los griegos decían. El que, gracias a Dios me curé de este cáncer y tengo vida, y me parece que eso es una bendición porque sigo estando en este maravilloso mundo. Eso porque no tenemos fe, eso porque no tenemos inteligencia. Los griegos no tenían fe, ¿no es cierto?, pero por lo menos tenían la luz de la inteligencia y decían, nos tenemos que ir de este mundo y tratemos de ser buenos para alcanzar justamente donde está la plenitud de la justicia, donde debe estar la plenitud del bien. Entonces que San Pablo le diga que Jesucristo había resucitado era como decir, bueno, pero si le tenían que pagar su buena acción que hizo hasta de dar la vida, no resucitándolo, porque eso es volver al castigo. Y a nosotros nos parece que el castigo es una bendición de Dios. Oh, Dios nos dio un día más de vida, qué bueno. Y aquel que se murió, oh, qué desgracia, se murió, ya no está entre nosotros. Como que esto es decir, no tenemos fe, ese es nuestro gran problema. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que cuando Él vuelva no iba a haber fe. Por lo tanto, entonces, lo que queremos señalar es eso. Con la Santísima Virgen de Guadalupe, ¿no es cierto?, predica el Evangelio con su presencia. Los apóstoles predicaban el Evangelio con su presencia y con su convencimiento. Por lo tanto, entonces, eso es lo que nos llama la Legión a nosotros, a predicar el Evangelio. Ahora tenemos a la Santísima Virgen, ahora lo tenemos a San Pablo entre los paganos. Por lo tanto, entonces, ven ahí está el Areópago, lo están reconstruyendo, cosas por el estilo. Esta es la actualidad. La finalidad de entonces predicar el Evangelio para suscitar la fe. Y dice nuestro Señor,
en este estamos en San Marcos 16:15 y en este estamos en San Marcos 16:16, el versículo que viene, que sigue. El que crea entonces, una vez que después que se predicó a toda criatura, que se predicó, ¿no es cierto?, a uno, el que crea sea bautizado, se salvará, y el que no crea se condenará. Entonces, ya lo dejamos para el próximo video porque se nos ha ido el tiempo, sobre el bautismo. Acá, como último, les voy a poner en los comentarios, no en los comentarios, sino abajo del video, un link para que puedan ir a esta Biblia, que en la actualidad es la mejor que hay. No es algo moderno. Este es un monseñor, es un doctor en Sagrada Escritura, como dice Juan Strombinger. Fue europeo y después se embarcó con todos sus escritos sobre la Biblia y todo lo demás en un barco para Argentina, pero el barco naufragó, se hundió y todos los escritos, todavía no había terminado de escribir sus comentarios, se perdieron, se hundieron. Él salvó la vida, ¿no es cierto? Pero bueno, se volvió a empezar de nuevo toda esa tarea. Es decir, es llamativo, qué distinto es como nosotros pensamos tiene que obrar Dios. Este hombre, ¿no es cierto?, un hombre sabio, un hombre santo, ¿no es cierto?, todo con dedicación, y escribió todos sus comentarios, los trajo para aquí, pero en el viaje perdió todo. Dios hubiera podido evitar esa tormenta que hundió el barco, y no estamos hablando de los barquitos de Cristóbal Colón, estamos hablando de un barco de 100 años atrás, que no eran tan fáciles de hundir, pero ese sí se hundió. Y él comenzó a hacer todo de nuevo. Entendamos lo que es Dios y su plan. Entonces, ahí se la dejo porque desgraciadamente, ¿no es cierto?, también en la Sagrada Escritura muchas veces buscamos las novedades. Uy, hay una escritura nueva con nuevos estudios arqueológicos y no sé qué cosa, pero muchas veces todo eso está escrito sin fe. Este es un hombre de fe, justamente. Nosotros, no sé qué hubiéramos hecho, pero Dios, todo esto lo hice por ti, y ya que tenía todo terminado y tuve que viajar para aquí porque me pidieron esto y traía todo esto, ¿por qué me hundiste el barco? No dijo nada de eso. ¿Por qué casi me matas? No dijo nada de eso. Empezó a comenzar todo de nuevo, porque un hombre de fe. Y hoy entonces tenemos mucha gente que estudia mucho, que viaja a ver la última piedrita que han encontrado, pero si no tienen fe no sirve de nada. Por eso son hermosísimos todos los comentarios que hay. Ahí le dejo el link. Y otra cosa que también le dejo es también dentro del link de Google Drive, donde pueden entrar a una carpeta que dice Legión de María, un libro que se llama Apóstol sin estola, que es la vida de de Alfonso Lande, siervo de Dios, que varias veces he comentado algunas cosas, y entonces ahí la pueden leer los que no la conocen. El Señor esté con vosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Ave María Purísima.